Bien, vamos ahora con más información luego de escuchar, ¿no?, este éxito realmente de Tito Silva Music. Qué manera, Tifa, de sacar, digamos, una noticia polémica, algo controvertido que fue el canto de la presidenta y llevarlo pues al lado de la música con este tema que se ha viralizado en redes sociales. Bien, 8:34 de la mañana, vamos con más noticias. Así es, tenemos en pantalla, ese es un tema que a muchas personas, sobre todo a los peruanos, es bastante interesante porque estamos hablando de los últimos incrementos en el salario mínimo, ¿verdad? Desde el año 2011, ahí tenemos el cuadro de agosto de 2011, el sueldo mínimo vital era de 675 soles. 2 años después, vemos en junio de 2012, aumenta, digamos, 11.1% más, que suele ser 750 soles. 2 años posteriores, en mayo de 2016, se aumenta a 850 soles. Y en abril del 2018, este monto sube a 930 soles. Hoy en día, después porque pasó pandemia, 2018, correcto, 2019, sucede pandemia. Y en mayo del 2022 el gobierno decide una vez más subir el sueldo mínimo vital a 1.025 soles. Y les presentamos esta gráfica, Tifa, porque esta semana el ministro de Trabajo, Daniel Maurate, ha dicho que van a evaluar si es que se aumenta o no el sueldo mínimo vital, la remuneración mínima. Pero bueno, hemos visto los últimos incrementos. ¿Qué te parece si le damos también un repaso a cómo está el Perú en comparación a otros países de Sudamérica en cuanto a salarios mínimos? Mira, tenemos ahí la gráfica, encabeza esta lista el país de Uruguay con el gobierno de Luis Lacalle. Actualmente Uruguay tiene un salario mínimo de 2.079 soles. Le sigue Chile con el gobierno de Gabriel Boric, está en 1.990 soles. Bolivia con Luis Arce, 1.354. Colombia de Gustavo Petro, 1.208 soles. Perú, ya lo has indicado, actualmente el sueldo mínimo es de 1.025 soles. Le siguen Brasil con 972. Argentina, con el gobierno de Javier Milei, está en 610, que se viene recuperando económicamente. Y en el último lugar, en lo último de la cola, Venezuela, con la dictadura de Nicolás Maduro, que ha llegado a tener, Tiffany, 13 soles como salario mensual. ¿Cómo se puede vivir con 13 soles de sueldo mínimo? Bueno, este es un poquito el panorama de Sudamérica en cuanto a salarios mínimos. Es cierto, cada país tiene su moneda, pero lo hemos convertido en soles, ¿verdad? Para que la gente lo pueda entender de manera simple y sencilla. Y a propósito de este tema, ya tenemos comunicación con Gustavo Minaya, él es consejero titular del Consejo Nacional de Trabajo, para hablar precisamente sobre la posibilidad de un aumento del sueldo mínimo. Señor Minaya, muy buenos días, bienvenido al Dominical de Panamericana. ¿Cómo le va? Buenos días. Estimados amigos periodistas, muy buenos días. Primeramente, un saludo cordial a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y permítanme, por favor, solamente 10 segundos para señalar el profundo pesar que tiene la CGTP y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú por el crimen cometido contra nuestro dirigente, el secretario general Arturo Velázquez, del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Lima, la base sindical más importante del sector construcción aquí en la capital. Correcto. A la familia del compañero Velázquez, nuestro pesar por este artero crimen de bandas criminales, que también la inseguridad ciudadana es un grave, digamos, atentado contra la sociedad en nuestro país. Señor Minaya, ustedes están planteando como CGTP que el sueldo mínimo se aumente a 2.100 soles de manera progresiva. ¿Bajo qué argumento están planteando esta iniciativa, por favor? Es una necesidad urgente para los trabajadores más pobres de nuestro país que ganan el sueldo mínimo vital, los trabajadores formales, poder incrementar el salario mínimo vital, puesto que si tomamos en cuenta solamente la canasta básica familiar, que es una canasta además de subsistencia porque no le permite demasiada holgura a los trabajadores, a las trabajadoras que tienen que atender sus necesidades básicas en su composición familiar. Y este valor de esta canasta está en 2.100 soles.
¿Cuánto es el salario mínimo vital en este momento? 1.025. Mire usted, el trabajador más pobre no tiene ni siquiera para poder atender el 50% de la canasta básica familiar, que reitero, es una canasta de subsistencia, que no permite, por ejemplo, atender a nuestros hijos en una clínica o llevarlos a un colegio particular, o tener, digamos, algún proyecto de viaje o de compra de algún equipo, digamos, para tener algún tipo de diversión en nuestra casa. No, es para comprar insumos mínimos, para alimentarnos, para pagar nuestros servicios, agua, luz, internet, ¿no? O Sí. para ir a una posta, para comprar algo de medicinas que ahora también están tan escasas. Entonces, Así esto ha es. pasado del esquema ya solamente de la voluntad de los actores, o sea, del gobierno, de los empresarios y por supuesto los trabajadores. Venimos exigiendo que se considere un incremento progresivo del salario mínimo, que pueda llegar de 1.025 al monto de la canasta básica familiar. Y para este periodo requerimos, exigimos, le pedimos, le invocamos a la señora Boluarte, al Consejo de Ministros y al señor Ministro de Trabajo, que el monto del próximo incremento llegue a 1.500 soles, porque es una necesidad urgente, como ya les he explicado, para los trabajadores más pobres de nuestro país. Y justamente quería saber detalles de esta propuesta. Sería de 1.500 soles, es la que usted está solicitando, pero ¿cada cuánto tiempo, digamos, habría este aumento? O sea, ¿bajo qué fundamento? La Confederación General de Trabajadores del Perú está presentando esta propuesta al Consejo Nacional del Trabajo dentro de esta comisión que se ha conformado para evaluar el próximo incremento del salario mínimo vital, justamente teniendo en cuenta la devaluación tremenda que hemos tenido los salarios para poder adquirir los productos de la canasta básica familiar. Pero además, en base a un estudio técnico solicitado por el propio Ministerio de Trabajo a la Organización Internacional del Trabajo, a la OIT, en el año 2022, a fines, la OIT presentó un informe técnico señalando también de que era viable y era necesario institucionalizar el incremento de la remuneración mínima vital. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no tiene por qué pasar por una consulta política, por una decisión política de los gobiernos de turno, sino que periódicamente y automáticamente se incremente la remuneración mínima vital, teniendo en cuenta factores, por supuesto, importantes de la economía, como son la productividad, como son la inflación y otros factores Claro. que se están analizando dentro de esta comisión para hacer viable la institucionalidad, o sea, Señor que Minaya. ya no haya decisión política, sino que nos fijemos realmente por los estándares de la economía nacional. Sí, En este momento, 1.500 soles es una exigencia natural y viable, porque como ya les he dicho, no solamente hay que ver la estabilidad, que nosotros apostamos por la estabilidad de las empresas y por el desarrollo de las pequeñas y microempresas, así pero es. tenemos que ver por la estabilidad también de los Señor trabajadores, de las Minaya, trabajadoras, de y las madres trabajadoras. hablando de empresas, hay algunos representantes, por ejemplo, de las MIPES, que no están muy de acuerdo con el aumento del salario mínimo vital porque señalan que podría generar pérdida de empleo e incluso que algunas empresas ya no quieran contratar más. ¿Qué le respondería usted a este gremio que también se ha pronunciado al respecto? Veamos solamente el cuadro que ustedes han presentado muy bien al inicio de esta intervención, en donde en el año 2011 el sueldo mínimo vital estaba bordeando entre los 600 y 700 soles, 675 soles. Y mire usted, si fuera por el empresariado, todavía siguiéramos con esa cantidad de sueldo mínimo vital. Siempre se han opuesto y siempre han argumentado que esto va a perjudicar a las pequeñas y microempresas. ¿Y Y ustedes? la Claro. realidad es que nunca el impacto ha sido tan tremendo para las pequeñas y microempresas como siempre lo han argumentado. ¿Por qué? Porque las pequeñas y microempresas tienen problemas mucho más graves que atender el salario de sus trabajadores. Tienen problemas para acceder a créditos, tienen problemas para acceder a tecnología, tienen problemas para atender los tributos, los trámites en las municipalidades en donde se están desarrollando. Tienen muchos otros problemas mayores que el atender el salario de sus trabajadores, que si bien es importante, porque para ellos también es necesario, así como se compran maquinarias, se compran productos para desarrollar su producción, también saben que tienen que atender el salario de sus trabajadores.
Pero mire usted, una cifra rápida nada más. El empresariado en el Consejo Nacional del Trabajo ha reconocido que los pequeños y microempresarios en nuestro país atienden un salario mínimo a 500.000 de trabajadores. Pero en todo el país, ¿no?, quienes reciben el salario mínimo vital son aproximadamente 1,5 millones de trabajadores. ¿Sabe dónde está esa diferencia? Está en la mediana y en la gran empresa, así como también en el sector público. Entonces, ¿quiénes son los que más se oponen, no, para poder incrementar el salario mínimo? La verdad, son empresarios que nosotros, desde nuestro punto de vista, no quieren cumplir con la responsabilidad de darle calidad de vida a sus trabajadores. Justo lo que usted comentaba al inicio, ¿no? Este análisis que ustedes tienen va en base a la canasta básica familiar, que ustedes ya habrán hecho, digamos, esta investigación. Hoy en día, a una familia, ¿cuánto es lo que le cuesta, digamos, la mensualidad de poder alimentarse, la educación, de pagar los servicios básicos del hogar? Y a diferencia de lo que una persona gana, ¿no? 1.025 soles, que es actualmente. Por supuesto, son cifras oficiales tanto del Banco Central de Reserva como del Instituto Nacional de Estadística que nos han señalado que el salario, la canasta básica familiar para una composición de 5 personas está en 2.100 soles. ¿Y qué puede atender esta canasta básica familiar? Simplemente necesidades básicas de comprar alimentación, ¿no?, de atender los servicios públicos básicos en nuestros domicilios, de poder atender pues, los útiles, los materiales educativos de nuestros hijos que están en colegios estatales, porque como ya le dije, sería imposible con un salario mínimo de 1.025 soles y menos, ¿no? Si llegamos incluso a los 2.100 soles, poder llevarlos a nuestros hijos a una clínica particular si se enferman o a un colegio particular. Claro, como si quisiéramos, hablamos... porque lamentablemente también la calidad educativa de nuestra educación está pésimo, ¿no? Bueno, sí, es para entrar a por ejemplo, a un colegio privado, por lo menos está 400 soles hoy en día, la mensualidad, la más barata. Ahora, claro, sin contar con la alimentación mensual, sin contar con los servicios que se tienen que pagar mensualmente, aproximadamente una familia estaría gastando, Fernando, si no me equivoco, más de 1.000 soles. Por lo menos. 2.100 soles es una familia, por ejemplo, de 5 personas. Y hablabas, el señor Minaya, Tifa, respecto a la canasta básica, ¿verdad? Al precio de los alimentos, que indudablemente ha ido subiendo con el paso de los años. Hace poco, el señor Minaya, el ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, dijo que en el Perú se come bien, se come de manera contundente. ¿Qué sensación dejó en la CGTP esta declaración bastante polémica? Son declaraciones, lamentablemente, que rechazamos, porque habría que decirle no solamente al señor ministro de Agricultura, sino al gabinete en pleno, que pueda darse, ¿no?, visitas al interior del país. Bueno, aunque cada vez que salen, ¿no?, son rechazados por la población, pero aquí en Lima nomás, que vayamos a los conos, a los cerros de nuestro país. Los convocamos, con la CGTP puede ir a los cerros de nuestro país para que vean cómo las criaturas están deambulando, pidiendo llevarse un pan como alimentación, ¿no? Y están los comedores populares, Exacto, están las sin ir ollas tan comunes lejos. que se han generado como producto de las iniciativas de las madres, porque no tienen cómo generarse un ingreso para una alimentación digna dentro de sus hogares. Y el trabajo comunitario hace que por lo menos puedan atender esa necesidad básica. Entonces, estas declaraciones de este señor ministro, ya ni siquiera tomarlas en cuenta, porque ya lindan ya con una forma de pensar totalmente desfasada, ¿no? Señor Minaya, usted también se ha referido en la semana al ministro de Trabajo, Daniel Maurate, y ha dicho que tiene que ser más protagonista en esta mesa de diálogo que ha abierto el gobierno con ustedes y con el grupo de empresarios. Lo que quiso decir es que el gobierno no está tomando en serio este incremento del salario mínimo. En el diálogo que tenemos para el próximo incremento de la remuneración mínima vital, como ha sido siempre en el Consejo Nacional del Trabajo, somos 3 protagonistas. Claro. Es el gobierno,
es el empresariado y los trabajadores. Exacto. Pero ¿qué pasa con el gobierno? Se sienta en la mesa y dicen pónganse de acuerdo los empresarios y los trabajadores para incrementar el sueldo mínimo vital. Pero ¿y qué pasa con la propuesta del gobierno? Que es lo que le hemos pedido. Tiene que ser protagonista para decir, O sea, nosotros, gobierno, estamos claro. proponiendo que el sueldo mínimo vital sea en tanta cantidad. Eso no hay, eso no existe. O sea, Entonces, les tira de responsabilidad a estos dos sectores, las MIPES, o sea, los trabajadores por un lado y por el otro lado el sector empresarial. Vean ustedes, mientras que el Correcto. gobierno, Se lava como las se manos. dice, se lava las manos. se lava las manos, se mantiene a un costado y por eso desde la CGTP le exigimos al señor ministro de Trabajo que sea más protagonista y que ponga una propuesta sobre la mesa. Y eso se lo vamos a seguir exigiendo este próximo 20 de agosto, en donde la CGTP y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil hemos convocado a una gran jornada nacional de protesta para exigirles que cumpla con ese compromiso, que cumpla con atender también el pliego de reclamos de los trabajadores de la construcción, que no evada su responsabilidad y que finalmente cumpla con el país, porque el país está necesitando a través del trabajo formal, a través del ingreso digno, que se cumplan con esas grandes responsabilidades de darle derecho y darle dignidad a los trabajadores del país. Correcto. Bien. Muchísimas gracias al señor Gustavo Minaya, consejero titular de la CGTP, por esta entrevista con el Dominical de Panamericana. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a la decisión finalmente del gobierno de aumentar o no el salario mínimo vital. Muchísimas gracias. Bien, 8:55. Tenemos más